Tan distinguidas personalidades que nos hacen el favor de estar esta mañana aquí, esta mañana futbolera olímpica, y se tomaron el tiempo para estar por aquí, ¿no? Prometemos estarles pasando el marcador y irles avisando conforme se desarrolla el partido, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la palabra al senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de este Senado de la República. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un gran gusto el realizar este evento el día de hoy. Desafortunadamente, el día futbolero olímpico, muchos de ustedes podrán ser futboleros también. Pero afortunadamente las tecnologías de información y comunicación nos tienen informados al segundo. Quizá no con imágenes, bueno, también con imágenes, pero el Twitter puede informarnos de una manera instantánea qué es lo que está pasando en el partido. Y creo que el tema que hoy nos acercaba, nosotros planeamos esta reunión hace quizá un mes o más, para decir no solamente gracias a todos los miembros del sector de ciencia y tecnología o aquellos que de alguna manera tuvieron que ver con el trabajo de la comisión y de su servidor como presidente de la comisión, y que permitieron realizar una labor muy vinculada con estos sectores que están interesados en el tema. Y con ello, pudiéramos hacer, les digo, el marco de esta reunión. Yo quiero agradecer la presencia de muchos amigos, La verdad, como que empezar a nombrarlos a todos, puedo cometer una descortesía a no nombrar a algunos de los tan importantes personajes que están aquí, por supuesto encabezados por Enrique Villa, nuestro director general del CONACYT, que el día de hoy Enrique y yo tenemos una amistad más allá de la Dirección General de CONACYT, cuando él era director del Politécnico. También Esther Orozco, quien nos acompañó en la red NACECIT. Fue la primera vez que el Instituto del Distrito Federal de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal participaba, muy activa. Julio Mendoza, que la siguió después, y hoy como rectora de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues nos dio también ese paso, ¿no? Del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, bueno, Gabriela Drutenit, que es hoy su nueva coordinadora, ¿cuál es? Es coordinadora. Por supuesto, José Luis Fernández Sayas, quien en la primer espacio y momento de la Comisión de Ciencia y Tecnología participó de una manera muy activa con nosotros en el tema que tenía que ver con la incorporación del concepto de innovación a la ley. José Luis es un extraordinario promotor de la idea de la innovación. Yo le reconozco ese entusiasmo y pues evidentemente agradecerle completamente. Por supuesto a Juan Pedro Laclet, quien le siguió en el tema de no solamente el concepto de innovación, sino que también trabajamos con él la incorporación en la ley de las cámaras empresariales a la estructura del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y junto con él trabajamos también iniciativas que tienen que ver con la construcción de una visión a largo plazo de el programa especial de ciencia y tecnología, que se aprueba cada 6 años, pero que debe tener un horizonte de 20, porque el tema de la ciencia y del desarrollo tecnológico no puede verse en una perspectiva sexenal, ni mucho menos de corto plazo, tiene que verse en una perspectiva de largo plazo. Por eso también me complace mucho que el doctor Diego Valadez esté con nosotros. De él es la autoría de una iniciativa de reforma constitucional que yo presenté para, en el artículo 25, considerar a la ciencia y a la tecnología como uno de los elementos centrales del desarrollo nacional, e incorporarlo así en los elementos de planeación nacional. También muchas gracias al doctor Diego Valadez, a Jorge Flores del Consejo
de Ciencias de la Presidencia de la República, el doctor Mochán, que también está aquí. Realmente la relación con el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República fue una relación muy virtuosa desde el principio. Esta legislatura, estas dos legislaturas, desde la legislatura 60, fue muy complicada. Ustedes recuerdan, en el 2006, el inicio de la legislatura fue complicada en términos político-electorales. El conflicto postelectoral estaba muy sensible y el primer tema, o uno de los primeros temas que el Senado de la República tuvo, y en especial también la Comisión de Ciencia y Tecnología, entró a la discusión, fue el tema de la reforma energética, que también polarizó en muchos casos a la sociedad mexicana, y eso nosotros en el Senado le dimos una visión no solamente mucho más técnica, sino también mucho más generada a través de la visión de los científicos mexicanos. En ese, no quiero decir enfriamiento, porque no fue enfriamiento, pero en esa catalización del tema de la reforma energética y sus posibilidades, tuvieron mucho que ver el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, que trabajó con la Comisión de Energía, con la Comisión de Ciencia y Tecnología, para poder plantear propuestas concretas en aquellos foros que organizó el Senado de la República en el patio central. Con el Consejo Consultivo de Ciencias vimos muchos temas. Ustedes saben que el Consejo Consultivo está formado por los Premios Nacionales de Ciencias y a su vez forman parte de una extraordinaria reserva, no reserva, tampoco quiero decirlo, pero reserva intelectual del país. Suenan como a la banca, pero no es de la banca, es así como que los grandes santones de la ciencia en México, a los cuales hay que consultar, no más que reserva, no, son los grandes santones. Y por supuesto, el tema también que bien trabajamos de la Agencia Espacial con ellos. Creo que el tema de la Agencia Espacial Mexicana comenzó a tomar una ruta seria de discusión cuando incorporamos a los científicos, a los universitarios, a los politécnicos. Gerardo Ferrando Bravo estuvo con nosotros desde el principio de la discusión, Pepe Franco también, ahora pues coordinador de la Academia Mexicana de Ciencias. Estuvieron muy cercanos, pero el trabajo del Consejo Consultivo de Ciencias fue fundamental para poder darle un marco serio al tema de la Agencia Espacial. Ahora el doctor Mendieta nos acompaña, el director de la Agencia Espacial, lo que es una muestra de que cuando se tiene voluntad, se tiene un proyecto y hay una efectiva acumulación de conocimiento y consensos alrededor de un tema, es posible sacarlo adelante. Bueno, el doctor Mendieta es pues el símbolo ahora, que es el director de la Agencia Espacial, de que la agencia se hizo, de que yo creo que la Agencia Espacial todavía tiene un camino muy largo por recorrer y que seguramente nos dará muchas satisfacciones a la ciencia mexicana. A los compañeros también que yo veo, les digo, yo espero no cometer alguna omisión que no quisiera hacerla, de las tecnologías de información de Canieti, que están aquí, a Carlos Allende, Javier Alard, de Amipsi, Alfredo, ¿quién más está por acá? Bueno, Ernesto Piedras, quien es un extraordinario consultor de las tecnologías de información y comunicación en nuestro país, y que lo tenemos evidentemente siempre a la vanguardia del conocimiento de los temas, y bueno, pues muchísimos compañeros y compañeras más que les digo, yo espero que no se me escapen. Por supuesto, a los miembros del equipo técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología, encabezados por Jesús Ramírez, que realmente tuvieron una gran labor técnica, porque es imposible que el trabajo de un senador o de un
o de un legislador se puede entender solamente por su trabajo personal, sino es porque hay un equipo que tiene mucha capacidad de creatividad e innovación que es probable sacarlo adelante. Y eso es lo que hizo Jesús Ramírez, Rodrigo Franco, Carmen Navarro y evidentemente muchos de los compañeros que me apoyaron en la Comisión de Ciencia. Pues veo a Leopoldo, a don Guillermo de Fume, a muchos amigos y compañeros que les digo que aquí me puedo pasar agradeciéndoles de uno por uno, al doctor Lara, que está con su tema de la Agencia de Costas y Mares, y por supuesto a los activistas de Internet que siempre me acompañaron en los temas muy candentes del tema de la defensa de la libertad en la red. A Daniel Jergenson, a quien le debemos no solamente su activismo cotidiano en los temas de la búsqueda de justicia, a él le debemos, y yo estoy consciente que el tema de la guardería ABC se haya mantenido completamente vigente hasta el momento, y creo que Daniel Jergenson, mejor conocido como Al Consumidor en Twitter, es una de las personas que sin dar nada a cambio está luchando por las causas justas, y está luchando por las causas justas en Internet, en las redes sociales. Por eso yo le agradezco mucho a Daniel que esté aquí. Entre él y yo, uno dice, ¿por qué la ley 5 de junio, la ley sobre estancias infantiles? Yo contribuí con mi autoría, si no era un tema de ciencia y tecnología, pues fue precisamente por Daniel. Porque a partir de las redes sociales, se retomó el tema, se mantuvo vigente en el marco de la opinión pública en México, y pudimos con ello, evidentemente, impactar para poder realizar una ley de esa naturaleza. A León Felipe Sánchez Ambia, muchas gracias también, es un extraordinario abogado en las cosas de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, visto a través de la perspectiva de la libertad en Internet. Pues también muchas gracias a Emilio Saldaña, quien a través de su conocimiento técnico y no solamente de su espíritu libertario, sino que Emilio fue en mucho el autor de muchas de las transmisiones que nosotros hicimos vía live stream, o sea, vía en vivo en Internet, y que de alguna manera hicieron punta en la relación de los usuarios de las redes sociales y del Internet con los espacios públicos. Aquí, en el Senado de la República, fue la primera vez que se hizo un ejercicio con un instrumento que la empresa Google tiene, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama el instrumento ese, el Moderator, donde el presidente del Senado en ese momento, Carlos Navarrete, tuvo un intercambio con los usuarios de Internet para poder dar cuenta en vivo, en una transmisión por el Internet, de lo que finalmente hacía el Senado en ese momento. Manuel Tamés, quien es el director de Google México y quien nos ha acompañado también en estos temas muy central, fue quien organizó esa Moderator, esa parte, pero también, yo lo recuerdo muy bien, 2 meses más o 3 meses más, hicieron el mismo ejercicio con el presidente de la República. Esto es, aquí inauguramos una manera completamente diferente de comenzar a relacionar las instancias del poder público que de repente tienen así un cierto velo por donde el público cree que no puede pasar, pero que la verdad no hay velo. El velo lo hacemos los que estamos adentro, que le damos ese aire de misterio a las cosas de la construcción de las leyes o de los acuerdos políticos. Pero la verdad, quiero decirles que la búsqueda de la transparencia en nuestra legislatura
no fue porque los senadores hubiéramos querido, sino porque los ciudadanos comenzaron a presionar y comenzaron a generar los espacios que abrieron esa concha que luego los legisladores tenemos para la discusión de las leyes y de las cosas públicas. Por eso yo le reconozco al movimiento de Internet Necesario, que fue en octubre, noviembre del 2009, esa capacidad no solamente de comenzar a plantear un tema legislativo incluso un poco árido, que era el tema de los impuestos a las telecomunicaciones y al Internet, convertirse realmente en una discusión entre los espacios ciudadanos y también los espacios públicos en el Senado. Ese movimiento de Internet Necesario que comenzó con protestas en el Twitter, luego se convirtió en un movimiento que finalmente llevó a los tuiteros o a quienes encabezaban ese movimiento a discutir con el presidente del Senado, en ese entonces Carlos Navarrete, y con su servidor y con otros senadores, la posibilidad de evitar que se diera un impuesto que hasta este momento nos sigue pareciendo injusto, que es el impuesto al Internet y el impuesto a las telecomunicaciones. Se logró, obviamente, mantener marginado el impuesto a Internet, no evitamos que se pusieran el impuesto a las telecomunicaciones, que en vez de 4 fue de 3%, pero sí acotar en mucho lo que se estaba haciendo en Internet. Por supuesto, aquí los compañeros que ahora son muy activos en redes sociales, fue su gran aparición pública en los espacios de legislación y de gobierno. Porque ya se había dado en el 2009, quizá durante la elección, mayo, junio, se había dado una campaña de voto en blanco para las elecciones intermedias en el 2009, las elecciones federales, que no tuvo, al menos hasta donde se vio, un gran impacto social. Sin embargo, el tema de Internet Necesario sí tuvo un impacto social, no solamente por la cobertura de los usuarios de redes sociales que comenzaron a actuar y a protestar, sino también con el impacto que tuvieron a la hora de la negociación con las fracciones parlamentarias y, por supuesto, con el resultado de reducir al menos el incremento del impuesto que se estaba planteando. Entonces, ese es un tema que inauguró una nueva forma de comunicación entre los usuarios de redes sociales, entre los usuarios del Internet, con los poderes públicos, sobre todo con los espacios legislativos. Yo creo que hay que darle el mérito a este movimiento que fue iniciado por Alejandro Pisanti, que fue también secundado por Soliker, por Claudia Chile y por Lapis Lazuli y por muchos avatares que en el transcurso del tiempo fuimos conociendo físicamente y que realmente nos damos cuenta de que son mexicanos valiosos que ven también por su país. Entonces, y fíjense, yo estaba siguiendo una secuencia de fotografías, pero al ir agradeciéndoles a todos, pues ya prácticamente comencé a hablar sobre los temas. Hay un tema central que trabajamos con la industria y que trabajamos con otros espacios legislativos, sobre todo con el diputado Rodrigo Pérez Alonso. Ernesto Piedras tuvo mucho que ver en el tema de la construcción, Google, incluso la oficina de la OCDE en México tuvo mucho que ver con un tema que fue impulsado por esta comisión y por la Comisión de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, que fue la construcción de una agenda digital. El tema de la agenda digital no es un tema menor, o sea, no era solamente una moda sexenal o porque aparecieron ya los primeros balbuceos de movimientos sociales en la red. No, la verdad, agenda digital significa una estrategia que fue planteada por legisladores, por algunos espacios públicos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la industria, Cañetti, Amiti,
a MIPSI, por académicos de la Universidad Nacional o del ITAM, como Ernesto Piedras, para poder plantearle al gobierno federal una gran política de incremento de la cobertura en Internet y de banda ancha, pero también plantearse toda una estrategia de cómo incorporar a nuestro país a los avances de la tecnología digital, darle un sentido coherente a esta política pública y generar con ello pues un círculo virtuoso en la industria, en la academia, en el gobierno. Este trabajo fue un trabajo que nos llevó más de un año realizar, y cuando fue presentado en un marco extraordinario donde estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, el rector de la UNAM, y diversos actores de la vida pública de los temas de ciencia y tecnología, pues evidentemente fue aceptado. Y quizá por el tiempo en que estábamos, o sea, un año ya para el término del sexenio, el gobierno como tal asumió solo algunas tareas de la agenda digital y como que ha dejado ese tema como un tema para poder al menos dejarlo semblanteado para el siguiente periodo en la presidencia de la República. Yo espero, porque así es, que esta agenda digital obviamente no solamente se trate de esta agenda de políticas públicas, sino también se trata de una agenda de compromisos de los sectores involucrados en las grandes acciones de la política digital en México, para poder hacer de nuestro país un país que incorpore realmente los avances tecnológicos digitales. Porque lo que hemos estado viendo es que Internet, banda ancha, el uso de parte de la población de estos instrumentos se realiza, pero solamente de acuerdo a cómo el mercado va empujando. Entonces el mercado empuja y hay muchos sectores que todavía no se incorporan, sectores sobre todo que están alejados geográficamente y por supuesto alejados socioeconómicamente de quienes podemos contratar el Internet y de quienes podemos también generar las condiciones para adelante. Por eso la tarea va a ser no solamente del gobierno, sino también de las instancias del Estado mexicano y por supuesto de la sociedad los que empujarán este tema de la agenda digital. También, pues, obviamente será de los comisionados. Agradezco que Alexis Milo está aquí con nosotros. Alexis, muchas gracias, consejero de la COFETEL, y que de alguna manera también será uno de los temas que seguramente emprenderán en esas condiciones. Yo sí quisiera, evidentemente, recalcar también el trabajo que conjuntamente hicimos con los directores de CONACYT, junto con Juan Carlos Romero y evidentemente con nuestro amigo Enrique Villa, en diferentes temas y perspectivas. Yo creo que hay que destacar el trabajo en CONACYT en tres grandes cosas, con CONACYT de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La primera de ellas, la incorporación del capítulo de innovación a la Ley de Ciencia y Tecnología. Yo creo que ese es un gran avance, no solamente porque fue logrado con el consenso de todos los actores del tema de ciencia y tecnología, sino también porque dio la posibilidad al menos de plantear programas directos de apoyo a la innovación. Pero sin embargo, a veces uno cree que las cosas buenas son buenas completamente, pero en este caso fueron buenas por el lado de que se pudo plantear los proyectos y apoyar de manera directa los proyectos de innovación. En las últimas estadísticas que nosotros comentábamos sobre el tema de innovación es que la Cámara de Diputados pudo aprobar 2,000 millones de pesos, por ejemplo, o 1,700 millones de pesos para innovación, y hubo demanda de apoyo de proyectos por más de 9,000 millones. ¿Eso qué significa? Que sí hay en México empresas que están realizando acciones de innovación de sus procesos y de sus productos en el país. Lo que no hay, quizá, son los recursos para poder dar seguimiento y sentido a la política de innovación.
¿Y por qué digo que a veces este acierto en política pública no fue del todo bueno como nosotros quisiéramos? Porque a la hora de la negociación con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda dijo, bueno, ya van a tener sus recursos directos, pero el tema de los estímulos fiscales para la innovación, entonces los quitamos, porque es un tema pues que nosotros no podemos estar abriendo estímulos a cualquier cosa. Eso obviamente dejó el sector de ciencia y tecnología y sobre todo el tema de la innovación dejó de percibir 5,000 millones de pesos que ya percibían en impuestos, evidentemente en estímulos indirectos a la innovación. Y ese es un tema que también va a quedar planteado como un tema central para los legisladores que vienen. Debemos recuperar el sentido mixto de impulso a la innovación. No solamente los apoyos directos de los apoyos que CONACYT y mediante las instancias de los programas pueden otorgar, sino también a partir de los apoyos indirectos de aquellas empresas que invierten en procesos de innovación y que a través de la acreditación en su ISR pues pueden evidentemente recibir el estímulo. Creo que es necesario darle una importancia mucho mayor al tema de la innovación en el país. Eso lo trabajamos muy bien con CONACYT y con el foro consultivo también, y creo que fue uno de los avances que se logró en la ciencia y tecnología en este país. Otro de los temas que trabajamos fueron los temas, por supuesto, de las reformas que realizamos durante el periodo, que fueron reformas a la ley que tienen que ver sobre todo con los temas de planeación a largo plazo, programa a largo plazo, y que de alguna manera también se tienen que ver con el tema presupuestario de todos los años, donde con Enrique Villa estuvimos también trabajando muy cerca en los últimos años. Y yo también quiero decirles que el tema del presupuesto de ciencia y tecnología es un tema que también debe de ser fundamental para los nuevos legisladores. ¿Por qué? Y para todo el sector, no hay que dejar a los legisladores solos, porque a veces uno cree que el trabajo legislativo puede resolverse en los entretelones del Palacio Legislativo, y la verdad no. Los legisladores que están solos en las alcobas del Palacio Legislativo no pueden hacer nada. Solamente con un gran impulso atrás y obviamente una relación muy buena entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se pueden hacer cosas. En la negociación del 2007, 2008, cuando Juan Pedro Laclet era coordinador de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Fernández Zayas era coordinador del foro consultivo, hicimos una negociación que creo que fue correcta. Y si ustedes ven el presupuesto de ciencia y tecnología, van a ver que ese año hubo un incremento que fue cuando se dio los fondos de innovación y otras cosas más, porque la negociación fue exitosa. ¿Por qué fue exitosa? Y yo lo quiero dejar como parte de la expertise del asunto. Primero, porque lo hicimos en conjunto, porque estuvo Academia Mexicana de Ciencias, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Red Estatal de Ciencia y Tecnología, estuvo la UNAM, estuvo CONACYT, todos en conjunto. Y todos en conjunto estuvimos con los 3 coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la presidenta, porque era presidenta, y finalmente logramos que el tema se convirtiera en un tema que al menos a los que deciden los presupuestos les hace zumbidito como un zancudo en la oreja. O sea, eso es lo que hay que hacer. Ya cuando va mucha gente y ya con el peso específico, tienen ahí el tema candente. Entonces, eso es lo que hay que hacer siempre, mantener en el momento de la negociación presupuestaria una presión al menos de todo el sector en su conjunto, porque lo que también se demostró es que si CONACYT va por un lado, si Foro Consultivo va por otro, si la Academia va por otro, la UNAM presiona por su parte, no hay manera de que haya realmente una negociación
clara y evidente. Hay varias propuestas legislativas que también quedan en cartera y quedan en dictamen en el Senado de la República, porque ya se vinieron de la Cámara de Diputados, donde se plantea que el presupuesto a la ciencia y tecnología no debe ser menor al del año anterior. Cuando la crisis financiera estalló en el 2008-2009 y tuvimos con Hacienda la negociación de un paquete presupuestario para poder reactivar la economía mexicana, yo planteé claramente el asunto del presupuesto de ciencia y tecnología y evitar que se redujera, como se redujo, y que nunca fuera inferior un año con respecto al otro. La respuesta de Hacienda fue muy clara: nosotros no queremos irreductibles en el presupuesto. Entonces, evidentemente se negaron a que eso sucediera, por eso es importante seguir presionando para que la ley se pueda modificar en ese sentido, porque al tener el manejo presupuestario, ellos pueden de alguna manera siempre disponer de la posibilidad de bajar el presupuesto de las áreas que no consideran prioritarias. Y la verdad, mientras no aprobemos la reforma que nuestro amigo Diego Valadez nos hizo bien llegar al Senado y que fue presentada por su servidor, ciencia y tecnología nunca va a ser considerada como un elemento central en un marco de gobierno. Por eso es importante poder hacerlo. Quiero comentar que de veras yo tuve una extraordinaria relación de trabajo con el CONACYT y con sus dos directores, que me tocó interrelacionar con ellos. Siempre fue una relación de mucho respeto, de mucha colaboración, y emprendimos juntos muchas cosas. Por eso muchas gracias, Enrique, por ese gran apoyo, y por supuesto pues también a Juan Carlos, que creo que va a estar por acá en el Senado, tengo entendido que va a estar en el Senado de la República, Juan Carlos Romero, y yo creo que él va a ser también un aliado de las causas de ciencia y tecnología. Yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir hablando de lo que hicimos en términos de la ciencia y la tecnología, de la defensa software libre. Ese que ven ustedes, ese señor que está de pelo largo y de barba y de camiseta, pues ese señor es el doctor Richard Stallman, quien es considerado como el padre del software libre, quien finalmente ha defendido su posición en términos pues de seguir promoviendo el software libre en nuestro país y en el mundo. Y ese que ven ustedes, ese señor de barba, peloncito, que está junto con Carlos Sotelo y conmigo, es Vincent Cerf, uno de los padres del Internet, quien es ahora vicepresidente de Google y quien él ha seguido promoviendo el tema de la libertad en la red, de la libertad en Internet. Uno de los temas que a nosotros nos tocó también defender con mucho denuedo es que el Senado de la República no se involucrara en la ratificación del acuerdo comercial antifalsificación denominado ACTA. ¿Por qué razón? Seguramente ya han escuchado ustedes las discusiones, pero la razón fundamental es que en los términos del acuerdo comercial ACTA, sobre todo en la parte que habla sobre entorno digital, habría medidas planteadas que vulneran no solamente la privacidad, sino que vulneran incluso el debido proceso para poder perseguir supuestos crímenes que se cometen de piratería en la red. El artículo 27 de ACTA es muy claro. Dice que un proveedor de servicios, un propietario de los derechos, titular de los derechos de autor, puede solicitar a la autoridad, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Justicia de los Estados, puede solicitar a la autoridad que mediante los proveedores de servicio le den la información de los usuarios de la red que ellos están presumiendo que están violando sus derechos. Imagínense lo que eso significa, porque eso abre la puerta para todo, En un país como México, donde
a unos muchachos que pusieron una manta en un puente en Tepic, los acusaron de vandalismo y casi de terrorismo, o a unos jóvenes compañeros tuiteros en Jalapa por retuitear los mensajes de alarma que la población estaba mandando en un día de enfrentamientos en Veracruz, los echaron a la cárcel y los acusaron de terrorismo. Pues imagínense ustedes lo que pasaría si abriéramos la puerta para que cualquiera pueda decirle a la autoridad: oye, yo quiero que me investigues a este hombre porque presumo que está violando mis derechos de autor. Entonces, o mi propiedad intelectual. Eso implica incluso una fotografía que nosotros registremos como tal. Entonces, cualquier cosa puede ser utilizada como un pretexto para poder violar no solamente la información de un usuario en Internet o en redes sociales, sino evidentemente para capturar toda esa información. Y obviamente eso que ocurrió en Veracruz, que también me tocó intervenir directamente, de ir a defender a dos personas, Marucci Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, que fueron detenidos y enviados a la cárcel y acusados de terrorismo por retuitear que había un enfrentamiento y que estaban disparando cerca de las escuelas. Créanmelo que yo nunca pensé que estaba en México, Era una película de terror llegar a la cárcel de Jalapa, se llama Pacho Viejo, y encontrarte con una película de terror, así nada más. Entrar a la penal, a la penitenciaría, y que te estén diciendo que ahí mandan los delincuentes y no mandan los directivos, y que no sabían si iban a salir, y que si salían pues tenían que pedir perdón. O sea, una película de terror que finalmente fue superada gracias también a la solidaridad de los usuarios de redes sociales y de muchos otros sectores que vieron en la acción del gobierno de Veracruz, vieron obviamente una injusticia del tamaño del universo, ni siquiera del mundo, del universo. Porque luego, ya después de estar detenidos por terrorismo, quisieron cambiar la ley para acusarlo de otro delito que apenas iban a aprobar. O sea, fue una cosa así terrible, que luego, les digo, gracias a la presión que se hizo y evidentemente al escándalo nacional e internacional que sucedió, fueron liberados. Pero eso nos dio paso a que un tema central que también se verá en la agenda digital será también el tema de la libertad en Internet. Es evidente que no es un asunto solo de libertad en Internet, es las libertades, porque el Internet es solamente un vehículo, es solamente un instrumento, es un medio. La verdad, lo que estamos defendiendo es la libertad y los derechos ciudadanos, que ahora se potencian en Internet, pero que finalmente están siendo de manera expresada libremente a partir de cada individuo. Entonces, pues esos temas son temas que salieron, que estuvieron generándose, y por supuesto, pues creo que nos dio paso para poder comenzar a generar también una opinión pública pues a favor de esas libertades y estar en contra del acta. Y de repente, porque yo no sé cómo pasó, pero comenzaron a generarse acciones con otro tipo de movimientos que identificaron que con la red esta lucha por la justicia y por las libertades se potenciaban más esos movimientos. Uno de ellos fue el tema de Viricuta, de la defensa de Viricuta. Y ustedes me dicen, ¿por qué? De nuevo cuenta lo digo, nos llegó por la red, nos llegó por el Internet, nos llegó por los tuiteros, pero también a mí, por razones obvias, de Nayarit, me llegó por Nayarit. Llegan los líderes huicholes y dicen, pues fíjense que hay unos mineros que nos quieren quitar Viricuta. Todos medio sabíamos que era Viricuta, pero en la medida que nos dimos cuenta cómo estaban las cosas, entonces ya nos dimos cuenta que se trataba evidentemente de una invasión a los territorios sagrados de los huicholes. Cuando uno dice eso, invasión de los terrenos sagrados de los huicholes, está ya trascendiendo el marco legal que tenemos. Y llega el momento en que te das cuenta que hay un acuerdo entre la comunidad huichol y la presidencia de la República, que no fue respetado, es un tratado, y que
posteriormente la lucha por el espacio sagrado pues no se convirtió en otra cosa más que la lucha por la identidad del pueblo de Huichol, Wixárika, y con ello también pues generó toda una ola de solidaridad que al menos generó que uno de los tribunales del país diera marcha atrás a una de las concesiones que se habían dado en San Luis Potosí y que seguramente si siguen el mismo criterio se darán para atrás prácticamente a todas. Entonces, pero el tema de Viricuta como el tema de la guardería ABC pues son temas que surgen gracias a que dentro de la red, que es una caja de resonancia a nivel nacional e internacional, pues finalmente llegan a muchas más personas. Esto que ustedes ven esas 3 fotografías, son 3 fotografías emblemáticas de la guardería ABC. La primera reunión que tuvimos con los padres de los niños fallecidos en la guardería. Créanmelo, es un asunto desgarrador. Es imposible mantener una reunión con ellos sin que las emociones te golpeen. Es imposible. No hay tragedia que se asemeje a lo que ocurrió en Hermosillo y para ellos todavía más. Donde estoy con Abraham Fraijo cargando unas banderas, fue una idea que Daniel Jergenson y Paola Ricaurte y varios activistas en la red hicieron para poder retomar en el espacio legislativo el tema de las estancias infantiles que estaban queriendo detenerlo. Esta marcha fue una marcha que hicimos, no fue marcha, fue una expresión de banderas fuera del Senado. Entonces me pidieron que los acompañara y los acompañé. Y la última de las fotos es la foto donde Daniel está con José Francisco y con Julio el día de la aprobación de la ley de desarrollo y cuidados infantiles, donde finalmente pues le hicimos un homenaje a los niños fallecidos ahí, porque en todos los seguimiento de las diligencias del caso, los nombres de los niños nunca se mencionaron, sobre todo en la Suprema Corte. Yo consideré como una obligación y una responsabilidad que cada vez que nosotros, al presentar la ley, y en este caso al aprobarla, había que nombrar de uno por uno a los niños que fallecieron, sobre todo por una sencilla razón, para que nunca se les olvide una tragedia de esta naturaleza que todavía tiene responsables en libertad, y algunos incluso van a ser legisladores en la próxima legislatura. Entonces, ese tema es un tema duro, difícil, que nos tocó enfrentar y que yo creo que es importante seguirlo manteniendo. Ya para terminar y para concluir, ¿cuáles son los retos? Porque empecé con agradecimientos y con agradecimientos quiero seguirle pues a todos ustedes quienes me han acompañado en estos temas. Carlos Jiménez, por cierto, que es un hombre divulgador de la ciencia de la Universidad Autónoma de Nayarit, impulsor de los programas de talentos también. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Miren, ¿cuáles son los temas centrales? El tema de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una iniciativa que nosotros presentamos en septiembre del 2011 y que de repente en los debates presidenciales todos los candidatos dijeron que sí. Al menos se comprometieron públicamente a que esto sucediera, pero ¿de quién dependerá que la Secretaría de Ciencia y Tecnología sea una realidad? Yo creo que va a depender no del presidente de la República, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, sino dependerá sobre todo del sector de ciencia y tecnología. O sea, no hay que dejar que la decisión parta solo y exclusivamente del poder público. Yo creo que es también parte de si estamos de acuerdo, por supuesto, con esa propuesta, debe de partir sobre todo del sector. Hay toda una reflexión pública acerca de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Tenemos muy claro que el CONACYT cumple un papel muy trascendente, pero también tenemos muy claro que la Secretaría
tendría mayor capacidad de negociación presupuestaria y tenía mayor capacidad de ejecución en muchos de los temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. E incluso dentro del esquema de la propia iniciativa, CONACYT no desaparece, o sea, forma parte, porque es un consejo, pero la Secretaría sí asumiría las funciones ejecutivas que plantearía una Secretaría como tal. Ese es, yo pienso, del sector uno de los principales temas prioritarios a que esto significa. La otra es la reforma que tuvo a bien otorgarnos nuestro gran amigo Diego Valadez, de la reforma constitucional en inversión en ciencia y tecnología como área prioritaria para el desarrollo del Estado mexicano. Es fundamental. Nosotros no podemos dejar de seguir impulsándola, porque a lo mejor los temas de las reformas constitucionales que interesaron al Senado en este momento estaban contenidas en las áreas de seguridad o de reforma política, y siempre van dejando los temas de educación y los de ciencia en el segundo cajón, lo cual pues es evidente que hay que seguir empujando para que lo suban al primer cajón. Eso es algo que tenemos que hacer. El incremento real y sostenido en ciencia y tecnología, para al menos alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto. El tema del impuesto a las telecomunicaciones, creo que hay diferentes variantes que se nos están planteando, no solamente para seguir planteando la derogación de este impuesto, sino incluso para formar, hace rato alguien me lo dijo, no recuerdo quién me lo dijo, la conformación de un fondo para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones en este país, partiendo de la experiencia del Fondo Energético, que por cierto tuve una mala experiencia este año, del Fondo Energético, que tiene mucho dinero, pero que luego Hacienda nos hace cuentas mochas en el tema. Este año de veras nos hicieron unas cuentas terriblemente muchas. Nosotros aprobamos en el Senado que 3,000 millones de pesos del Fondo Energético se iban a ciencia y tecnología, y aprovechando el cambio de presidente de la Comisión de Ciencia en la Cámara de Diputados, los perdieron. Dijeron que ya estaban incorporados en el presupuesto de ciencia y tecnología. No quiero decir que Enrique y yo hicimos mucho coraje por eso, pero la verdad, yo creo que no debe volver a pasar. A mí la verdad me dejaron con un sabor de boca muy desagradable, porque a la hora de nosotros aprobarlos como senadores, nos dijeron que se incorporarían de una manera extraordinaria al presupuesto de ciencia y tecnología. Cuando se fue a la Cámara de Diputados la minuta, el recién entrado presidente no tenía el conocimiento. Entonces aprovecharon prácticamente y llegó el momento que dijeron, no, es que ya estaban incorporados, venían en el presupuesto que nosotros presentamos. Entonces fueron 3,000 millones de pesos que por supuesto los dedicaron a otra cosa, pero no lo dedicaron al desarrollo científico y tecnológico, y ese fondo de derechos de hidrocarburos estaban destinados a precisamente al desarrollo científico y tecnológico de energéticos. Entonces, ese es un reclamo que yo hice en su momento a la Secretaría de Hacienda y que se lo seguiré haciendo. Nos hicieron perdedizos 3,000 millones de pesos del Senado a la Cámara de Diputados y dijeron ya estaban incorporados. Y eso es un asunto que hay que tenerlos ahí. Hay temas, por supuesto, como el de la ley que tienen que ver con el tema de agenda digital, que es el tema de la ley para el desarrollo de la sociedad de información, que plantea la agenda digital como una política pública obligatoria, pero también plantea cómo y quién debe de llevarlo a cabo en el Ejecutivo Federal y de qué manera podemos incorporar los sectores sociales, académicos a esa política. Tercero, el tema de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, que ya está presentada y que finalmente lo que hace es garantizar la libertad en la red. Es un tema que va a seguirse discutiendo en los próximos días, créanmelo, que así lo van a seguir haciendo, y que la tentación de controlar Internet no parte local, es un tema mundial, es un tema que está ocurriendo en escala mundial
y que los poderes, sobre todo los políticos y económicos, pues ven como una amenaza la libertad en la red. Alejandro Pisanti, quien es yo le digo el santón del Internet en México, siempre se enoja porque lo digo, tiene muy claro el tema y él defiende en los foros internacionales de Internet el asunto de cómo garantizar la libertad, pero sobre todo es el tema de la discusión y es una discusión que seguirá desarrollándose en los próximos años. El tema de los derechos de autor en el entorno digital va a ser algo que se va a discutir a la luz de ACTA o sin la luz de ACTA. Es decir, con ACTA o sin ACTA, el tema de los derechos de autor en el entorno digital va a aparecer. Y es importante, pues obviamente, tener con mucha creatividad y mucha disposición, pues todo el tema muy claro para poder plantear un marco legal muy evidente. El tema, por ejemplo, de neutralidad en la red, que es un tema que también está planteado en una iniciativa de ley, por ahí va a estar. ¿Cuáles son los siguientes retos? El fortalecimiento de fondos mixtos y sectoriales. Siguen teniendo, creo que muchas posibilidades de desarrollo, el fortalecimiento de dichos fondos para poder desarrollar sobre todo la ciencia y la tecnología en los estados de la República. Hay incluso una propuesta de la red estatal la red de los centros estatales de la red NACECIT. Hay una propuesta de federalización del gasto, es decir, plantear también un esquema presupuestario para fortalecer el desarrollo de los sistemas científicos y tecnológicos estatales que también yo presenté en el 2007-2008. Y creo que es importante también ver lo de los estímulos fiscales. No hay que dejarlos pasar. Yo sé que Hacienda, aun cuando cambie de partido en el gobierno, van a ser los mismos. Entonces, obviamente, o si no son los mismos, son las mismas, o sea, la misma práctica. Entonces hay que luchar contra ellos siempre en ese marco. Y el tema de los estímulos es un tema que tiene que ver con el asunto de la promoción y el desarrollo de la innovación. Y realmente resultó exitoso para muchas empresas el tema de los estímulos fiscales. Y el otro tema es todavía un tema que seguimos discutiendo y que le vamos a dejar la discusión a los siguientes senadores, es el tema del funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Nosotros planteamos el gran problema de las suplencias cuando el presidente de la República no puede asistir, porque es el presidente quien lo preside. Está bien, o sea, la naturaleza de la ley está muy bien planteada si el presidente tuviera pues el tiempo para asistir a las reuniones que debe de asistir, pero luego también tienen que estar los secretarios de Estado y también tienen una agenda complicada, y eso hizo que durante los últimos 2 sexenios no se hayan reunido ni en 5 ocasiones. Y ese es un problema para la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, y evidentemente para retomar como el eje central de una política de desarrollo. Y bueno, ese es otro tema que van a estar planteados, el tema del Sistema Nacional de Investigadores y Centros Públicos de Investigación. Hay varios temas que quedaron pendientes en los transitorios después de las reformas del 2009 que todavía seguramente se seguirán trabajando. La federalización del presupuesto de ciencia y tecnología, las multas al IFE, que deben de quedar muy claro que son para ciencia y tecnología, porque de repente hubo un año en que dijeron que era para poder resolver pasivos del IFE, y eso pues no era un asunto que obviamente escapara de la naturaleza de esas multas. O sea, desde la primera vez que las multas se dedicaron a otro espacio, pues fueron fundamentalmente para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y por último, el último de los temas que dejaremos al pendiente y que presentaré el próximo miércoles a partir de los resultados de varios foros que hicimos, pero solo, y eso se los digo claramente, para dejarlo como un tema de discusión a los próximos legisladores, que es el tema de la Agencia de Costas y Mares. ¿Por qué lo voy a presentar en la comisión permanente? Precisamente para que quienes sean legisladores tengan la obligatoriedad de discutirla. Porque de otra manera, si de repente no se ve interés de parte de algún legislador, pues entonces el tema, que es un tema interesante,
fundamental que ha sido liderado por el doctor Lara y por el CICESE, y que creo que es fundamental el entender el tema de los mares y las costas en México, así como del asunto espacial. Creo que es fundamental también promover en el mismo sentido de la Agencia Espacial, con ese grado de autonomía, sectorizado, con presupuesto, comenzar a plantearnos el tema de las costas y los mares como un tema fundamental. Yo presentaré la iniciativa el próximo miércoles y quedará obviamente en manos de la siguiente Comisión de Ciencia y Tecnología para poder desarrollar la discusión sobre este tema. Bueno, no sé cómo va el partido de fútbol, espero que vaya ganando México, van 1-1, para los que son muy futboleros, yo creo que se va poniendo muy emocionante, por lo que de verdad, pues solamente quisiera agradecerles. Yo les pediría, sobre todo si tienen algunos de ustedes alguna opinión sobre los temas que quedaron pendientes y sobre todo algún tema que se me haya escapado, porque el tema del legislativo, los temas legislativos no son solo exclusividad de los legisladores, o sea, son también parte de quien participa en el sector, o sea, de quien está al pendiente, de quien está, así debe de ser, porque finalmente cualquier acción que como senador su servidor haya hecho o como Comisión de Ciencia y Tecnología no tendría validez social o política alguna si no estuviera respaldada por un sector muy grande y por supuesto por todo lo que ustedes significan. Por eso de verdad yo sí les agradecería ese comentario. Yo también quiero agradecer, porque eso también es importante, a mi familia. Bueno, está mi esposa Rosa Irene y mi hijo Javier, que finalmente son los que luego más sufren en la ausencia de los padres y de los esposos en los años que uno tiene el intenso trabajo. La verdad yo les agradezco. Mi hijo Javier estuvo trabajando conmigo 1 año, aprendió las cosas legislativas también. Mi esposa Rosa Irene, entre Tepic y el Distrito Federal, también a ellos les agradezco que estén el día de hoy con nosotros. Entonces, pues, muchas gracias y espero sus opiniones. Gracias. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este foro, un foro muy breve. El 1 de septiembre en lo que será la 62ª legislatura. Hemos tenido oportunidad de escuchar al senador Castellón Fonseca, donde, bueno, pues ha dado un agradecimiento a todas las personalidades que se encuentran presentes esta mañana aquí en este foro y que han estado firmemente y activamente involucrados en el trabajo a lo largo de estas 2 legislaturas. Estamos hablando de la 60 y de la 61, donde la Comisión de Ciencia y Tecnología estuvo, bueno, pues trabajando arduamente, y tuvimos oportunidad también de escuchar un breve resumen de lo que fue el trabajo más fuerte de lo realizado en el transcurso de estas 2 legislaturas. Temas así como las redes sociales, la influencia que pudieron tener en procesos electorales como las elecciones intermedias del año 2009, donde si bien hubo una campaña hacia el voto nulo, bueno, pues también hubo una campaña importante donde los diferentes grupos parlamentarios pudieron tener un lanzamiento para sus plataformas, y esto pudo tener pues una mayor penetración dentro de todo el electorado. Así también la agenda digital, un tema importantísimo que fue abarcado en el transcurso de estos años y que, bueno, también gracias a las redes sociales ha tenido una gran aceptación y ha tenido una difusión importantísima. Temas también como la inclusión del capítulo de innovación a la Ley de Ciencia y Tecnología, que, bueno, pues ha sido un tema en el cual ha hecho gran detalle el senador Castellón Fonseca, así también como el fortalecimiento que se ha dado en el presupuesto en relación a la innovación, esto evidentemente autorizado por la Cámara de Diputados, pero bueno, pues la importancia que ha tenido este presupuesto para poder tener mayor éxito en lo que se proponen. Temas que quedan pendientes, bueno, pues la creación de una Secretaría de
Ciencia y Tecnología e Innovación. Este es uno de los retos que tendrá que afrontar los legisladores que se integren en la 62ª legislatura. El impuesto a las telecomunicaciones, otro tema importantísimo sin duda será en materia presupuestal, los recursos que se puedan generar para el fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación. El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que es otro de los temas que estará siendo abordado y que se queda planteado y que se quede en el tintero para que los nuevos legisladores tengan esta materia para trabajar. Las multas al IFE, a Ciencia y Tecnología, y al final, bueno, pues ha hecho hincapié el senador Fonseca en la creación de la Agencia Mexicana de Costas y Mares. Este que será un tema, mencionó, él estará proponiendo justamente este miércoles, mañana miércoles, ante el seno de la Comisión Permanente, pero que será solamente una propuesta para dejar este trabajo legislativo como un pendiente importante, como un reto o como una meta para los legisladores que estarán integrándose a partir del 1 de septiembre de este año 2012 y conformando lo que será la 62ª y la 63ª legislatura de esta Cámara Alta aquí en el Senado de la República. Y bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención, invitarlo para que siga muy al pendiente de la señal del canal del Congreso. Nos quedamos aquí en una parte donde, bueno, pues están entregando unos reconocimientos justamente de manera muy íntima y de manera muy personal a las personalidades que estuvieron arduamente involucradas en el trabajo legislativo en estas dos legislaturas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Tenga usted un excelente día.